reforma laboral y en las pensiones. Jesús Terciado, presidente de la CEPIME, muy buenos días. ¿Qué siente usted viendo que se tiran los trastos Partido Popular y PSOE con algo tan preocupante como es la situación económica española? Y donde probablemente en ese debate desde CEPIME, desde la pequeña y mediana empresa, nuestras manifestaciones pues no coinciden con ninguno de los dos partidos. Es cierto que hubo una crisis muy profunda que no se atajó a tiempo y que ha dado unos resultados al final de la legislatura dramáticos, pero es cierto que en estos momentos estamos en una situación también muy dramática. Yo creo que lo que no se ha abordado a fondo es lo que realmente nos preocupa a los empresarios, es obtener financiación, que la estructura del Estado se reduzca, que los impuestos se puedan reducir, que haya más dinero disponible para invertir el propio Estado, para invertir las propias empresas, que cobremos lo que pagamos, que haya eficacia también en esa gestión, que nuestras relaciones con las administraciones sean más fáciles, que ahora mismo son muy difíciles o cada vez más difíciles y no se acaba de solucionar. Si el paquete de medidas que se anuncia para mañana incluye todos estos asuntos, pues podremos pensar que esto se puede solucionar. Me ha hecho usted la carta a los Reyes, no, ¿eh? sí. Y vamos a ir punto por punto, pero de momento vamos a comentar lo que sabemos de ese paquete de reformas que prepara el Gobierno. Lo leíamos el lunes en La Razón. El objetivo primordial es reactivar el crédito para las pymes. Para eso, por ejemplo, habrá nuevos créditos ICO por valor de 22.000 millones. Los bancos saneados aumentarán también sus líneas de crédito para pymes en 10.000 millones. El Gobierno también quiere ponérselo más fácil a los valientes que se atrevan a levantar una empresa. Por eso va a eliminar las trabas burocráticas que hay ahora para poner en marcha una pyme. Premiará fiscalmente a los que apuestan por la innovación tecnológica, es decir, a los que tengan grandes o pequeñas ideas, y facilitará la inversión extranjera. ¿Qué le falta en esa lista? Falta, en primer lugar, que el sistema financiero tenga esa posibilidad, que asuma un mayor nivel de riesgo que el que está asumiendo en estos momentos a la hora de otorgar crédito, no solamente al sector empresarial, especialmente a pymes y autónomos, sino también a las familias, que son las que nos compran nuestros productos muchas veces con crédito. La aversión al riesgo que tienen ahora mismo los comités de riesgo de la banca, tanto pública como privada, nos lleva a una situación en la que en estos momentos los balances de la mayoría de las empresas no aguantan ese estudio de su riesgo y por lo tanto el crédito pues sigue estando cerrado. Desde luego, para liberarlo, me temo que la banca privada hará lo que le parezca oportuno, aparte de lo que diga el Gobierno, pero la banca que se ha ayudado con el FROB, que ha tenido esas ayudas del FROB, pues esperemos que por lo menos sí que le hagan algo de caso. Abundando en lo que usted dice, el presidente de la patronal, Joan Rosell, dijo que la falta de crédito era terrible, dramática, y que las compañías pequeñas eran las que más sufrían esa situación. Se da poco, y el que se da es con muchísimos requisitos. Hace ya 4 meses que España recibió el rescate europeo a la banca, 40.000 millones de euros destinados a sanear a las entidades nacionalizadas, Bankia, Catalunya Caixa, Nova Galicia Banco y Banco de Valencia. Ahora llega el tiempo de hacer balance. ¿Para qué cree que ha servido el rescate bancario? Para los bancos. Lo pueden haber notado pues determinados bancos o grandes empresas. Va a servir para aumentar la deuda del país. Se ha salvado la situación, pero a costa de nosotros. O sea, nuestro déficit ha aumentado y eso lo vamos a pagar nosotros. Para confiscarnos parte de nuestros impuestos. ¿Cree usted que llegará ese dinero a los ciudadanos? Pues lamentablemente se está probando que no. Está quedando más bien en las capas altas de la economía. Se ha salvado la banca y el crédito no está llegando ni a ciudadanos ni a pymes. No se está viendo, no se está creando empleo. A pesar de la poca confianza en las calles, el Gobierno aseguró que una vez saneada la banca, ese dinero tendría como fin principal el volver a dar crédito a empresas y familias. Preguntamos al director de una oficina de banca nacionalizada. La mayoría de ciudadanos se preguntan para qué ha servido este rescate. Bueno, el rescate ha servido para dotar de liquidez a la banca, liquidez que posteriormente se va a trasladar a los ciudadanos y a las empresas para poder reactivar la economía del país. El desplome del crédito ha vuelto a marcar récord este año con una caída del 5,7%. Una vez acometida la reestructuración del sistema bancario español, los bancos estamos otra vez en posición de volver a abrir el crédito. Ahora el grifo vuelve a abrirse para empresarios como Inés. Sin embargo, será más difícil acceder a él porque las condiciones serán más duras. Hace unos años, en la época en la que había una gran competencia en crédito, entidades financieras,
tal vez era un poco más laxo en ese estudio. Ahora mismo es más riguroso. Los datos, cuánto ganas en los resultados del año. Eso es lo que me piden. Ella es abogada, pero se reinventó y montó su propio negocio de estética. Recuerda lo duro que ha sido mantener a flote su empresa con el crédito cortado. Hubo un momento en que el mercado cambió, las cosas se pusieron negras, los bancos ya no nos querían y francamente tuvimos que reinventarnos una vez más. Ahora se congratula de su supervivencia y de que los bancos vuelvan a darle crédito porque sabe que otros no han corrido la misma suerte. Desde que empezó la crisis en 2007, la falta de financiación ha contribuido al cierre de más de 230.000 empresas en nuestro país. El presidente de la patronal reconocía ese diagnóstico, decía que no se daba crédito, pero también a la vez decía, bueno, es que teniendo en cuenta la morosidad de las empresas españolas, ese 11%, yo tampoco, si fuese banquero, daría créditos, en muchos casos. Sí, bueno, eso lo dijo en su momento, en algunos casos puede que sea cierto, los balances de las sociedades, de muchas pequeñas empresas en estos momentos adolecen de una solvencia suficiente como para poder acceder a un crédito. Por eso, bueno, yo creo que es absolutamente necesario en algunos sectores el crédito debe seguir restringido porque no hay posibilidad de salir adelante, pero hay otros muchos donde la solvencia de la sociedad y donde su plan de negocio o su futuro está en una situación óptima, incluso con internacionalización, innovación, abordando otros mercados y sin embargo el crédito se les ha cortado también. Pilar, vamos a ver, el crédito creo que hay unanimidad en que no es suficiente o por lo menos que no es tan fácil acceder a él, ¿no? Pero querría preguntarle por tres cosas muy concretas. Por ejemplo, ¿están las administraciones públicas cumpliendo con sus obligaciones de pago? Es decir, ¿usted cree que el Gobierno, imagino que las múltiples reuniones que ha tenido con el presidente del Gobierno y con los responsables de economía, ¿hay alguna perspectiva de que paguen cuando deben? Porque muchas empresas han entrado en crisis porque han tenido trabajo, lo han realizado, pero no cobran de las administraciones públicas. El Gobierno anunció un segundo plan de pago de efectivamente. ¿No? Segundo, estamos escuchando permanentemente planes de emprendedores y la burocracia. Yo tengo un ejemplo muy cercano de alguien que ha tardado 9 meses, emprendedores, en montar en una empresa precisamente por la burocracia. Y luego ya como resumen final por mi parte, ¿se está moviendo algo en el empleo? ¿Usted como desde las pequeñas y medianas empresas ve que se está creando empleo? ¿Se está moviendo algo, como se dice en algunos sectores y otros dicen que no se mueve nada? Bueno, en cuanto a la morosidad, una de las razones por las que tenemos una liquidez muy comprometida en las empresas es por esa razón. Lo poco que vendes, porque hay muy poca confianza y muy poca inversión, pero lo poco que vendes a veces no lo cobras. Y cuando se lo vendes a una administración pública, el plazo de pago supera en el doble a la relación entre las empresas privadas. En algunos sectores estamos cercanos al año de plazo de pago, con lo cual, con una financiación restringida, la situación está tremendamente difícil. El ministro Montoro se ha comprometido, hemos estado con él esta semana pasada, se ha comprometido a sacar un segundo plan de pago a proveedores, porque muchas administraciones no han cumplido con el primer compromiso del primer pago del año pasado, y a resultas del mismo parece que en el mes de octubre podemos empezar a cobrar, y que a partir de entonces su compromiso es que el que no cobre, la empresa que no cobre de una administración, ayuntamiento o comunidad autónoma, puede ir a Hacienda a cobrar la factura y será Hacienda la que le cobre la factura con sus gastos correspondientes al propio ayuntamiento. Eso, desde luego, sería una solución. Creo que va a ser difícil implementarla, que se asuma como tal, pero bueno, esperemos que se pueda cumplir. En cuanto a la burocracia, las trabas. En cuanto a la burocracia, el que en nuestro país, en España, en este momento, cualquiera que tenga una idea de negocio no la pueda llevar adelante por trabas, desde luego es lamentable, absolutamente lamentable. Lo que necesitamos es emprendedurismo, negocio, empresa, creación de empleo, todas las trabas que pueda haber a ello, desde luego, como digo, lamentables, pero ahí están. Ahí están, son meses los que se tarda en crear una empresa, son multitud de trabas y sobre todo cuando quieres poner un negocio en varias comunidades autónomas es peor todavía, esa falta de unidad de mercado que denunciamos continuamente y además sin crédito. Y además que hoy en España hay una persona joven con una idea, con un proyecto y se tiene que ir al extranjero porque aquí no le dan un euro para que la ponga en pie. Y además sin crédito, efectivamente. ¿Cómo creamos empleo, por lo tanto, en esa situación? Pues me temo que muy difícil.
Hemos dicho muchas veces desde Cepime, la pequeña y mediana empresa puede ser la que genere empleo. Si contratamos una persona cada pyme o cada autónomo, que somos 3 millones, podemos solucionar buena parte del empleo. Pero claro, en estos momentos es absolutamente imposible. Sin crédito, con esa situación de estrangulamiento de la liquidez por no cobrar y con esas trabas burocráticas, eso dijo Montoro, de la muy crisis nos difícil. van a sacar las pymes. Eso es. La recuperación va a venir de la mano de las pymes, no de las grandes Pero multinacionales. se tienen que dar las condiciones Claro. para ello. Me voy a la bolsa. Hablando de crédito, ya